El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su primer discurso en la Asamblea General de la ONU con un discurso sobre los derechos humanos, la salud, el COVID, el cambio climático y la seguridad. Aseguró que su país está dispuesto a abrirse a una nueva era de diplomacia tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y además resaltó que Estados Unidos no busca una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques. En su discurso dijo que el mundo se encuentra en un punto de inflexión y se debe actuar rápida y cooperativamente para enfrentar los problemas de la pandemia y del COVID-19. Afirmó que su país competirá enérgica y económicamente para impulsar los sistemas democráticos y el Estado de Derecho. Para hablar sobre este potente discurso, esta noche me acompaña Rina Musali. Ella es docente del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Quédese con nosotras esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Rina, qué gusto de veras saludarte, darte la más cordial de las bienvenidas a este programa Frente a Frente, sobre todo con un tema que ha despertado un enorme interés a nivel mundial. Me pareció de verdad un discurso que no tuvo desperdicio en ningún sentido. Me encantaría escuchar tu punto de vista, Rina. Gracias, Lolita, y muchas gracias por la invitación. Pues mira, es un discurso importante, es un discurso que de alguna manera genera un parteaguas porque Joe Biden se está estrenando en su primer discurso frente a la Asamblea General de la ONU. Pero antes de analizar, de desgranar y de descifrar este discurso, me gustaría simplemente compartir con la audiencia que te acompaña los hallazgos o las novedades de esta Asamblea General, porque me parece que son muy importantes. En primera instancia, tenemos que se trata de una asamblea general que está en un formato híbrido, es decir, es la primera vez que Naciones Unidas le da la opción a las jefes y a las jefas de Estado para ir presencialmente o simplemente enviar un mensaje videograbado. En un segundo momento, creo que es importante comentar que se está dando esta Asamblea General de la ONU cuando ya tenemos la reelección consumada de Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. Hay que recordar que él llega en 2017 y que ahora se religió para el periodo del 2022-2026. Es un hecho consumado, realmente no hubo ninguna competencia y muchas personas pues sí nos preguntamos por qué no hay una mujer al frente como secretaria general de la ONU. Después de 9 secretarios generales hombres, pues realmente necesitamos ya ver que una mujer pueda liderar los máximos destinos de esta institución multilateral por excelencia. Claro. Y por otro lado, otra cosa importante que estamos viendo, es decir, no nada más se hace ya esta asamblea con un Antonio Guterres hasta el 2026, sino también se da esta asamblea cuando se sabe que la ONU no va a poder cumplir la Agenda 2030 ni los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Por la pandemia. Es Claro. decir, toda la agenda del desarrollo global se vino abajo por la pandemia aborta las conquistas sociales, incrementa la pobreza, la marginación, la desigualdad, y llegamos a esta Asamblea General sí con una esperanza de que las vacunas efectivamente han sido exitosas, son efectivas, han mostrado contener contagios y muertes, y también cuando hay una reactivación económica del mundo. Entonces, yo creo que el panorama es bastante más halagador, es mucho Claro. más esperanzador, y además Biden está completamente empatizado con la ONU, con una diplomacia, con un compromiso con la cooperación, con el multilateralismo, después de que vimos una hostilidad absoluta de Donald Trump, un Donald Trump que criticó fuertemente a Naciones Unidas, no la ve como una organización eficaz, cree que es un club de amigos, él abraza el nacionalismo y rechaza el globalismo, y Correcto. además fue unilateralista. En todos los sentidos, un posicionamiento de Donald Trump vergonzante, señalando que la ONU se exacerbaba en los gastos, en su presupuesto, que tenía una burocracia engordada, duplicidades, y bueno, pues buscó recortarle fondos a Naciones Unidas. Entonces, sí tenemos mejores
expectativas porque tenemos a un presidente de Estados Unidos multilateralista comprometido con la solidaridad global y como bien lo dijiste, Lolita, con el tema de la pandemia. Él maneja en su discurso 4 temas fundamentales, que es la pandemia, que es el combate al cambio climático, el tema de las democracias, que es muy importante, y de los derechos humanos. Al final de la jornada, como bien lo mencionaba el presidente Biden, eh, ya no estamos en este momento con todo esto de la pandemia y con todo lo que hemos pasado, en el momento adecuado o preciso, que nunca lo es, de hecho, para estar peleando, para estar con guerras frías, para estar con actitudes separatistas que a nadie benefician. En este momento hay que buscar la forma en que todos podamos sumarnos para poder tener un mejor mundo, sin lugar a dudas. Fíjate que otro contexto importantísimo en medio del discurso de Joe Biden es la crisis que se ha desatado entre Australia y Francia. Sí, claro, Es la crisis de los submarinos y es importante entenderla porque nos está hablando de la geopolítica global y nos está hablando de un discurso de Joe Biden que no nombra a China, que no nombra al presidente Xi Jinping, pero que hace alusión a China como pues un nuevo adversario en donde pues sí estamos instalados en una especie de nueva guerra fría. Digo, él es muy cuidadoso con los términos, trata de no claro. encaminarlo. Así él habla de una competencia sistémica, una competencia y una mayor rivalidad. Pero esta crisis de submarinos, rápidamente es importante comentarla porque Australia y Francia firman un acuerdo en donde Francia busca construir y suministrar submarinos de propulsión nuclear para Australia. Correcto. Y eso es importante porque, bueno, pues Australia, en toda la zona del Indo-Pacífico, ahí tenemos toda la amenaza del gigante asiático de China. Y en último momento, Australia cancela ese contrato y decide firmarlo con Estados Unidos y el Reino Unido. Y entonces ahí la Unión Europea pues se enoja mucho porque ahí dice el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dice que no hay lealtad de Estados Unidos con sus socios tradicionales y que además genera un nuevo acuerdo con Reino Unido cuando Reino Unido se ha salido de la Unión Europea por el Brexit. Entonces, sí, hay un discurso, un momento en Naciones Unidas de tensiones geopolíticas, de tirones, de choques y de grandes rivalidades. Y bueno, pues efectivamente hay que entender que sí hay una lucha por la hegemonía entre China y Estados Unidos, sí hay un sentimiento de hostilidad de Washington hacia Beijing. Biden cuida mucho los términos, sin embargo, sí advierte que no va a estar de acuerdo que ningún país pues pueda aprovecharse de los países más débiles para pues incursionar en su interés nacional. Entonces hace una alusión indirecta a China, pero sí estamos viviendo un momento de tensiones, un momento de rivalidad económica y comercial, de guerra en el ciberespacio, de una rivalidad en la carrera por el espacio ultraterrestre, y sí hay una lucha por la incidencia, por la influencia, inclusive hay vetos en el Consejo de Seguridad porque China y Estados Unidos se empalman y no están acordando sobre pues, los grandes desafíos del siglo XXI. Y no olvidemos también todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, que desafortunadamente tú sabes muy bien cómo en China pues han abusado de una importantísima, han utilizado pues cualquier cantidad de inventos norteamericanos o de cualquier otra parte en donde van y te copian todo, toman la idea, te copian todo y en lugar de darlo al precio que realmente cuesta, pues lo dan a 3 pesos, por decir algo, ¿no? Claro, y además no nada más hay un reclamo por el robo de propiedad intelectual, sino hay un reclamo por la desinformación, porque China y Rusia de alguna manera están golpeando las democracias liberales, de alguna manera hay un auge de los hombres fuertes y del autoritarismo, también están haciendo reclamos en el mar de China Oriental. Ahí tenemos varios países de esta zona del mar de China Oriental que se están conflictuando con China porque está diciendo que varias islas son de soberanía y de autodeterminación china claro, del gigante asiático. Y entonces además sumamos más tensiones y más tirones geopolíticos con Taiwán, con el caso de Hong Kong. Y inclusive, Lolita, Joe Biden señala y utiliza la palabra genocidio ¿Sí? para tipificar lo que está pasando en la provincia de Xinjiang, en China,
con la minoría musulmana uigur, que hay una persecución de este pueblo por parte del gigante asiático. Entonces sí hay tensiones, sí estamos viviendo una especie de nueva guerra fría y aquí hay que tener cuidado con el concepto, porque sí es distinto la guerra fría de la era bipolar de la que actualmente se está comentando. Sobre todo porque en la época de la Guerra Fría o de la era bipolar, bueno, pues estaban las armas nucleares de por medio y también había sistemas políticos con ideologías en rivalidad. Y ahora lo que estamos viendo es otra cosa, estamos viendo sí rivalidad, pero sobre todo tenemos que ya no son esferas de influencia tan marcadas como lo fue en la Guerra Fría, porque la globalización y la interdependencia las desdibuja. Y además China, pues sí, tiene un partido comunista, pero tiene una iniciativa privada, tiene un Estado apoyando su iniciativa privada, y Sí. entonces tenemos una iniciativa privada robusta y ya no estamos hablando prácticamente de una lucha de ideologías. También Joe Biden hace un llamado para intensificar la lucha contra del calentamiento global y creo que esto es un tema importantísimo. Es decir, Joe Biden es un líder inclusivo, es un líder comprometido con el entorno social, es un líder comprometido con el objetivo de paliar la desigualdad social. Ahora, llega realmente muy débil ante Naciones Unidas porque está crispado por todo el tema de Afganistán. Por Igual que recordar supuesto. que efectivamente la retirada caótica de tropas de Afganistán, bueno, pues sí le resta popularidad y finalmente sí él es el responsable como comandante en jefe de la retirada, no de la... Porque además ha habido serias críticas, no solo de los republicanos, también de los demócratas, de su propia gente. Claro, porque además los sistemas de información y los sistemas de inteligencia fallan y dicen, sabemos que el poder talibán sí va a regresar a Afganistán, al gobierno, en 3 años, pero nunca nadie pensó que iba a ser tan sorpresivo, que iba a ser una victoria tan atónita, es decir, dejó a propios y extraños sorprendidos en la comunidad internacional y si hay una falla de estrategia en todo este acercamiento. Entonces, sin duda, pues Joe Biden tiene que responsabilizarse de esto y llega débil en ese sentido, muy cuestionado este liderazgo y Correcto. además cuando el poder talibán ya formó gobierno y dice que no hay ninguna mujer en ninguna de las carteras Por y que supuesto. inclusive señala que quiere que la ONU lo reconozca, que quiere tener un embajador. Y ahora la gran pregunta es el reconocimiento internacional al poder talibán. ¿Quién le va a dar el reconocimiento? ¿Estados Unidos, China, Rusia? Ahí va a haber un encontronazo entre los grandes 5 poderes, países permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, sí, el tema de Afganistán Y no es está por fácil, ¿eh? No, no en es nada todo. fácil. La verdad, Rina, yo quiero agradecerte enormemente que hayas estado conmigo. Podríamos pasarnos 10 horas platicando tú y yo, de tal suerte que te agradezco muchísimo, Rina, de verdad, que me hayas acompañado y la invitación está abierta para que vuelvas a estar con nosotros en frente a frente. Gracias, Lolita. Pues ya sabes, yo soy una apasionada de los temas internacionales y sí creo que lo internacional y lo nacional se tiene que conjuntar, lo Claro, tenemos que entender, porque si no sabemos lo que pasa en el mundo, pues nos están afectando decisiones globales que ni siquiera tenemos idea de que existen y que inciden y nos afectan en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. gracias a ti. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.